el sector turismo post-COVID-19. Tendencias turísticas del post-COVID, ¿no? Mi presentación o la presentación con la que me voy a basar, quisiera hacer una salvedad antes que nada. Las imágenes que van a ver, esas fotografías tan lindas, tienen que ver estrictamente con paisajes reales de la isla donde yo me ubico, es la isla de Lanzarote, en el archipiélago canario. Está compuesto por siete islas en medio del océano Atlántico, cerca de la costa del continente africano. Y nuestras 7 islas básicamente es un archipiélago que depende en un 80%, por no decir un 85%, del negocio del turismo para lo que sería nuestra economía de subsistencia. Nuestras 7 o 8 islas a día de hoy, que componen, como digo, el archipiélago, pues hemos llegado a manejar un volumen de turistas, de llegada de turistas, que ha superado en algún momento los 12,5 millones de turistas al año, con lo cual se pueden hacer una idea de lo que supone para nosotros este negocio del turismo, ¿no? Dicho esto, la forma en la que yo he organizado esta charla, esta presentación que voy a sostener con ustedes, en principio fue de esta manera, ¿no? En 4 puntos en los que de manera primaria pues vamos a hablar un poco de qué es lo que ha sucedido, dónde nos encontramos, de por qué estamos hablando de esto a día de hoy. De alguna manera intentar decir hacia dónde nos lleva esto. De igual modo, pues qué deberíamos considerar, apostar, en este caso por el turismo sostenible, y de alguna forma también pues qué rol jugamos nosotros los profesionales del turismo en toda esta película que nos está tocando vivir, ¿no? Antes de entrar en materia, quisiera también decirles que llevamos un tiempo preparando esto, pero la verdad que aquí donde yo estoy, en Europa, en España, Islas Canarias, en los últimos días se han sucedido toda una serie de acontecimientos que la verdad que a nivel emocional y a nivel profesional me han hecho realmente pues, pensar mucho que todo lo que les iba a contar y que está de alguna manera plasmado en esta presentación, pues puede ser que haya experimentado un giro importante, ¿no? Porque de repente se han sucedido una serie de cosas que han hecho que todo lo que yo pensaba hablar con ustedes, pues se trastoque un poco, ¿no? Por eso quiero también decir quiero aportar que para mí hablar de las tendencias post-COVID, es decir, qué es lo que va a suceder, realmente es apasionante por un lado, pero altamente complejo por otro, porque la verdad es que yo no creo que a día de hoy ningún profesional de la industria, ni ninguno de los que estamos participando aquí hoy, tenga realmente ningún tipo de certeza o de capacidad de asegurar qué es lo que va a pasar, ¿no? Creo que cada día es un día nuevo. Todo esto a lo que nos enfrentamos es completamente extraño y sorpresivo para todos nosotros. Y la verdad es que, bueno, no deja, como digo, de sorprendernos, ¿no? Así que voy a intentar hacer mi mejor esfuerzo por transmitirles lo que vivimos aquí, lo que yo creo, lo que cree la industria, lo que estamos tratando de resolver, y espero que luego pues lo pongamos en común con el resto de los contertulios y con las preguntas que ustedes puedan tener, ¿no? Así que, bueno, ¿qué ha sucedido? ¿Dónde nos encontramos? Básicamente lo que ha sucedido es que, básicamente lo que ha sucedido es que de buenas a primeras, ¿no? Nos encontramos, por lo menos aquí en Europa, con que se desata un efecto de una enfermedad provocada por este virus, el COVID-19, ¿no? Que primero se empieza a tratar como una epidemia y que el 11 de marzo, a pocos días de mi cumpleaños, la Organización Mundial de la Salud decreta, ¿no? que tenemos una situación a nivel mundial de pandemia. Muchos habíamos escuchado que todo esto venía de atrás y que sobre todo en China, en Asia, venían sufriendo esto y tenía unas consecuencias más o menos desagradables y que había gente que fallecía y que se transmitía rápidamente, pero quizás en el resto de países, hablo por la parte que nos toca de Europa y de España, pues no nos quisimos hacer mucho eco de qué era esto, qué suponía, qué implicaba, qué consecuencias podía tener, y bueno, nos lo fuimos tomando
un poco a la ligera hasta que, como digo, el 11 de marzo, el director general de la OMS, de la Organización Mundial de la Salud, el señor Tedros Adhanom, pues decretó, ¿no?, que teníamos encima una pandemia. A raíz de todo esto, pues todos los gobiernos, hablo por la parte de Europa, empezaron a ponerse en situación o a querer ponerse en situación y empezaron a tomar medidas, ¿no? Si se fijan aquí, hay unas fechas que están realmente alteradas. Empezaría porque el 14 de marzo, en España, el presidente del gobierno, pues de buenas a primeras, se ve en la necesidad forzosa de decretar por primera vez, yo creo que en la historia, en lo que se denomina o se denominó el estado de alarma, ¿no? Básicamente para poder tomar el control de manera absoluta digamos, del gobierno del país y poder hacer que la gente cumpliera una serie de normas que normalmente no solíamos cumplir, ¿no? A raíz de esto también la Unión Europea, un par de días después, el 16 de marzo, pues también publica una serie de directrices para el manejo digamos, del cierre o del trasiego de personas entre fronteras. Sabéis que en Europa, con la Comunidad Económica Europea, todos los ciudadanos de Schengen pues teníamos libre acceso entre los diferentes países miembros y por primera vez en la historia se cierran el 17 de marzo, se decreta un cierre de fronteras. España cierra, pero como bien decía antes, previo al inicio de la reunión, pues efectivamente por un tema político, pues todos los países empiezan a tomar las mismas medidas restrictivas y básicamente todos nos terminamos atrincherando o confinando, como en definitiva se denominó a este efecto, y básicamente pues nos quedamos todos en nuestras casas, evidentemente en una situación donde no se podía realmente ni salir de casa, sino estrictamente para ir a cumplir con las necesidades básicas de ir al supermercado, comprar nuestros alimentos y poco más, ¿no? Los que teníamos o tenían trabajo y tenían que acudir a su centro de trabajo, pues se les dio un salvoconducto, por decirlo de alguna manera, que todos lo comprendan, y entonces la gente tuvo la capacidad de desplazarse con ese salvoconducto, porque si no, las autoridades, la policía te detenía y era sujeto pues a que fueras multado, ¿no? Esto que estoy hablando a nivel muy local, digamos, de mi ciudad, de mi pueblo, de mi isla, de mi país y de Europa, pues al final se terminó multiplicando y llevando a un extremo donde básicamente pues el mundo completamente se cerró, ¿no? Se cerró y se interrumpieron las operaciones aéreas, las operaciones marítimas, las operaciones terrestres, y básicamente pues tuvimos este dato que he querido poner ahí, donde de alguna manera, comparativamente a finales de mayo, el flujo o número de turistas que transitaban a nivel internacional pues se redujo a un 98%, es decir, se detuvo el mundo, ¿no? Lo que hemos básicamente visto todos, ¿no? Yo he traído este pequeño gráfico sin ánimo de tener que entrar mucho en números y demás, pero bueno, lo que viene a decir es que de manera interanual el turismo, de alguna manera, este receso que hubo entre enero y mayo, pues básicamente se redujeron el tráfico de turistas en un 56%, ¿no? Ese 56%, como podemos ver en los meses de abril y mayo, básicamente se tradujo en un 100%, ¿no? Es decir, el mundo se detuvo, la gente dejó de viajar, las aerolíneas y los aviones se quedaron estacionados. Y bueno, tristemente para todos los que estamos en esta industria, y entiendo que tristemente para todo el mundo, se tradujo en que cerca de 300 millones de turistas menos y 320.000 millones de dólares americanos perdidos en ingresos por turismo a nivel internacional, ¿no? O sea, si lo comparamos con la, digamos, peor anterior crisis, que de alguna manera todos tenemos conocimiento y que recordamos haber vivido, que fue la del 2009, pues básicamente se triplicaron, ¿no? Las pérdidas a nivel de ingresos en esta ocasión, ¿no? O sea, un hecho brutal y sin precedentes, ¿no?
De igual modo, pues otro gráfico que también ilustra de una manera muy fácil y muy gráfica lo que vino a suceder, pues si se fijan, entre enero y un poco más reciente, y julio de este año, pues como obviamente lo que sería la capacidad o la intención de reservas de las personas para viajar a nivel internacional, pues también de manera igual se fue, digamos, al traste, se fue a unos niveles, ¿no? Pues a nivel global del 99% abajo, es decir, básicamente la gente dejó o ha dejado de alguna manera de viajar o de apostar realmente por desplazarse, sobre todo por temas de turismo, hacia otros destinos, y los que lo han llegado a hacer últimamente ha sido de una manera pues muy tímida, ¿no? Y dicho esto, y sin ánimo de profundizar mucho más en números y demás, pues me pondría un poco en intentar decir o intentar dar mi punto de vista de hacia dónde nos lleva esto. Y aquí es donde entra el gran debate, ¿no? Porque yo tenía muy claro tratar de hablarles de hacia dónde pensaba yo que nos llevaba esto, pero la verdad que a raíz de los últimos acontecimientos me surgen muchas dudas de que lo que les iba a contar en definitiva es del todo, no cierto, pero todo es del todo realmente en la línea de lo que va a suceder, ¿no? Yo, de manera muy particular, lo que quería de alguna forma trasladarles, ¿no? Era que definitivamente, si a algo nos lleva, es a tomar acción. O sea, de alguna manera no nos podemos quedar, digamos que viéndolas venir, porque obviamente si no tomamos acción, cualquier cosa que nos pueda suceder, pues será completamente ajena a nuestra voluntad, y eso podrá ser sinónimo de un gran fracaso a posteriori, ¿no? Entonces, al final tenemos que tomar acción, pero ¿quiénes tienen que tomar acción? Esos somos los protagonistas, los actores que intervenimos de manera muy particular y directa en el turismo. Pues sí y no. O sea, lo que nos ha demostrado esta situación es que realmente los primeros que tienen que tomar acción son los gobiernos de cada país, ¿no? Y creo que aquí es donde, por lo menos en mi caso particular, y digo particular a nivel de mi país y de alguna manera de Europa y de Canarias donde estoy, pues creo que son los que no tienen o no han demostrado tener muy claro qué tenían o qué acciones tenían o tienen que tomar, ¿no? Y lo que nos está sucediendo precisamente es el resultado, y sin ánimo de juzgar, pero simplemente por decirlo de alguna manera, lo que nos está sucediendo es el resultado de sus buenas o malas acciones, ¿no? Lo que sí está claro es que los gobiernos, ¿no? Tenían y tienen la obligación de velar, obviamente, pues, por los ciudadanos, y en eso creo que lo han intentado hacer muy bien, y obviamente salvaguardar de alguna manera la salud de nosotros como ciudadanos, como personas, ¿no? Pero por otro lado también tenían que proteger y salvaguardar pues la economía de los países, ¿no? Porque solamente salvaguardando la salud de las personas se ha demostrado que no es suficiente, ¿no? Porque al final se ha hecho pues, de alguna forma un gran hincapié en salvaguardar la salud de las personas, pero al final las economías se han detenido en seco, la economía del turismo se ha detenido igualmente, y esto está teniendo unas consecuencias pues muy serias y con tintes graves, ¿no? Por lo menos para los destinos como el que les hablaba, en el que yo estoy, de Canarias y de España, que dependemos básicamente de esta industria, ¿no? Por otro lado, este tomar acción también ha tenido como consecuencia, ¿no? que este efecto de la pandemia, al que nunca nos habíamos enfrentado o no nos habíamos enfrentado con estos precedentes, pues también nos ha puesto a prueba, es decir, ha tenido que sacar de nosotros como personas y como profesionales y como empresarios lo mejor de nosotros mismos. Hemos tenido que, y estamos haciendo, ¿no? Grandes ejercicios de poner en práctica pues esto que se denomina, ¿no? la resiliencia, de manera que tenemos que mirar también para atrás, tenemos que ver qué nos sucedió en el pasado, cómo hemos salido airosos en otras ocasiones de las situaciones adversas que nos ha tocado vivir, y cómo podemos utilizar eso como una oportunidad para enfrentarnos a esta situación que para todos es y era desconocida, ¿no? También es cierto que, de alguna manera, tomar medidas
unilaterales, bien sea a nivel de país o bien sea a nivel de empresa o bien sea inclusive si me apuran como persona, pues también ha puesto de manifiesto que realmente no nos lleva a ningún sitio, ¿no? Crea confusión y de hecho creo que puede traer consecuencias bastante innecesarias, ¿no? Lo cual hace que debamos pensar en unirnos. Todos los que estamos dentro de este sector, hablando muy particularmente del turismo, pues yo creo que durante este lapsus que ha habido, en el caso muy particular de España, que hemos estado confinados tres meses, lo que nos ha servido también es para ponernos en liza de prepararnos, de estudiar, de obviamente conocer muy bien de qué se trata esto de la pandemia, de trabajar en el diseño y elaboración de protocolos y manuales para tratar el tema del COVID, en definitiva. Creo que hemos sido muy disciplinados y muy profesionales a la hora de prepararnos para, digamos, que estar listos para recibir a nuestros visitantes, ¿no? Dentro de los retos a los que nos enfrentamos, ¿no? A principios de año, pues también hemos aprendido lecciones importantes y, como digo, ahora estamos probablemente mejor preparados que al principio. Y lo que está claro es que al final, como decía hace un momento, pues no podemos pensar que esto lo vamos a arreglar solos, y solos me refiero a solos los que estamos en la industria del turismo, sino que al final la única manera de lograr que esto camine hacia adelante pues es que aunemos, ¿no?, la suma de las decisiones tanto gubernamentales como las empresariales, obviamente los destinos turísticos como tal, y por supuesto que la actitud que nosotros, los que somos los empleados o los servidores del turismo, ¿no?, podamos participar y con nuestra actitud y aptitud, obviamente, hacer que esto funcione en nuestro beneficio, ¿no? Y al final todo esto nos ha llevado a que, de alguna manera bastante generalizada, y cuando digo generalizado me baso en una serie de informes que están publicados y que he puesto en la bibliografía de lo que he utilizado para hablar con ustedes y que luego lo pueden consultar si no lo han consultado ya, pues es que organismos como la Organización Mundial del Turismo o el World Travel and Tourism Council de Londres, ¿no?, al final todos han, digamos que ha habido una convergencia, ¿no?, en que debemos de pensar ahora más que nunca en lo que son los denominados o el denominado modelo de desarrollo de turismo o de destinos de turismo sostenible, ¿no? ¿Y qué es o qué significa apostar por el turismo sostenible, ¿no? Pues el turismo sostenible es una derivación de lo que en su día se denominó o se conformó como el desarrollo sostenible, ¿no?, a nivel social, y obviamente el turismo sostenible pues no es más ni menos, aquí les he puesto un poco lo que sería la definición para aquellos que no estén tan familiarizados, pero son básicamente aquellas actividades turísticas que son pues, respetuosas con el medio natural, cultural y social, ¿no?, y obviamente con los valores de una comunidad o de la comunidad, que permite disfrutar pues, de un positivo intercambio de experiencias entre lo que serían los residentes, las personas que conforman el destino turístico, el lugar, ¿no?, y los visitantes que se acercan a conocer o a turistear, digamos, por decirlo de manera muy coloquial, en ese destino, ¿no? Y donde además se crea un vínculo, una relación donde el turista y la comunidad, pues obviamente se comparten o se relacionan de una manera justa y al final los beneficios de esa transacción del turista con el local, pues también se considera que se reparte de forma equitativa, ¿no?, y donde los visitantes obviamente pues tienen una actitud verdaderamente de participación activa y disfrutan de una experiencia local durante su viaje, ¿no? Cuando hablamos de que la actividad es repartida de forma equitativa, yo creo que esto es importante resaltarlo, ¿no?, porque quizás en algunos destinos turísticos, desgraciadamente, pues llegó un punto donde grandes corporaciones internacionales o nacionales del país, pero digamos que de alguna forma pues crearon grandes complejos hoteleros y demás que
al final traían a los turistas, estoy hablando de tiempo atrás, ¿no? Pero hoy en día creo que ya no sucede, pero tiempo atrás, donde el turista llegaba al aeropuerto, se bajaba del avión, lo llevaban en un autobús al resort, entraba en el resort y básicamente pues no salía de ahí porque no le permitían salir, porque salir fuera podía ser peligroso. Entonces, al final, no se compartía la riqueza, porque solamente, digamos que se beneficiaba el inversor que había creado ese resort y todo el negocio al final quedaba dentro de sus muros, y tampoco el local, las personas que vivían en la comunidad, tenían capacidad de interactuar con el turista, ¿no? Con el visitante. Dicho esto, o sea, cómo nosotros podemos modular o cómo nosotros podemos llevar a la práctica, ejecutar estos principios, ¿no? De lo que podemos denominar o se denomina como turismo sostenible, ¿no? Bueno, pues una de las recomendaciones que creo que para todos es ya conocida porque se ha hablado mucho al respecto, pues es la famosa promoción del staycation, ¿no? Que es un término que de alguna forma creo que nació a raíz de esta situación que estamos viviendo y mediante la cual pues lo que los gobiernos, ¿no? De alguna manera vinieron a promover es que, en vista de que se cerraban nuestras fronteras con respecto a la capacidad o la posibilidad de salir en un momento dado pues fuera de nuestro país, pero también en un momento dado fuera de nuestras regiones y en algunos casos hasta fuera de nuestros, digamos, pueblos, ¿no? Lo que sí se tuvo en cuenta fue el hecho de decir, bueno, cuando se pueda transitar de alguna manera y dependiendo del nivel de apertura que se facilite o que se dé, pues de alguna forma vamos a hacer turismo en nuestra área con los nuestros a nivel local, precisamente para promover, ¿no? Que la industria pues no se detenga, no se quede estancada y permitamos que se reactive todo este negocio y que la economía que circula, digamos, como se denomina la economía circular alrededor del negocio turístico, pues digamos que vuelva y cobre vida, ¿no? Como digo, esto tiene que ver con los desplazamientos locales, regionales, dependiendo de cada país, pues cómo fueron habiendo, ¿no? En el caso de España, como ustedes saben, una breve reseña, pues nos fueron con un programa que se denominó de desescalada, pues nos fueron, digamos, que abriendo el ámbito de actuación en cada comunidad autónoma, por decirlo de alguna manera, como cada estado regional, ¿no? Y, bueno, pues permitieron en un momento dado que la gente pudiera ir de un estado a otro, de una región a otra, hasta que luego pues, ya pudimos transitar por todo el territorio nacional y, bueno, pues de alguna manera ahora nos habían permitido hasta hace muy poquitos días casi que viajar inclusive al extranjero, ¿no? Esto también, pues, por otro lado, el gobierno o los gobiernos tuvieron, junto con el empresariado, ¿no? Pues que garantizar e incentivar la retención de puestos de trabajo, ¿no? O sea, en un principio todo el mundo pensaba que este era el principio del fin a nivel económico y obviamente, pues en estos casos, rápidamente, desgraciadamente, se piensa en hacer despidos masivos o layoffs, como se pueden conocer en el argot anglosajón, y rápidamente el gobierno tuvo que intervenir, en el caso, por ejemplo, de España, no sé cómo en otros países, pero de una manera populista, digamos, intervino para promover que los empresarios, obviamente, no despidieran a los trabajadores, sino simplemente se generaron una serie de mecanismos políticos y fiscales, de ayuda fiscal, para que las empresas pudieran detener el trabajo de sus empleados, es decir, hacer unos paros de trabajo, pero con unos incentivos fiscales a los empresarios para ayudarles a costear, digamos, los salarios y partes de los costes fiscales o de seguridad social, ¿no? que tienen que pagar todos los empresarios, ¿no? Y bueno, y así, en definitiva, una serie de medidas, para no alargarme mucho, ¿no? Que tienen que ver, como digo, con promover e incentivar
que el turismo a nivel regional y nacional se mantuviera, ¿no? Y de alguna forma, y eso sí que creo que es importante, es el hecho de invertir en sistemas de mercado y sobre todo en lo que tiene que ver en la transformación digital, ¿no? Porque a fin de cuentas el hecho de que todos nos viéramos en la necesidad o en la obligación de estar también en cuestiones de teletrabajo, trabajando desde casa y con esa imposibilidad de movernos, pues al final hizo que nos pusiéramos a buscar cómo hacer que la tecnología trabajara, digamos, en nuestro favor para facilitar que desde nuestras casas o desde nuestros puntos donde estábamos conectados pudiéramos seguir siendo igualmente eficientes y rendir para poder seguir manteniendo pues, nuestro ritmo en muchos casos de producción o de trabajo, por más que no tuviéramos la posibilidad de, pues, digamos, atender a nuestro huésped de manera personalizada o tangible cara a cara, ¿no? Y se ha hecho también mucho hincapié en invertir en el desarrollo del capital humano, obviamente, y su talento, ¿no? Aprovechar todo este parón para promover pues, que nuestros colaboradores o empleados hicieran verdaderamente pues, más cursos de formación y digamos que enriquecieran su conocimiento para, como dije antes, estar mejor preparados de cara a lo que será el futuro, ¿no? Y dicho esto, o sea, ¿qué rol jugamos nosotros los profesionales del turismo en todo esto del turismo sostenible y la situación en la que nos encontramos, ¿no? Pues, una vez más, desde mi punto de vista, nosotros debemos enfocarnos de manera muy consciente, y eso es algo que también ha promovido mucho la Organización Mundial del Turismo, en enfocarnos en lo que sería el desarrollo y la aplicación, la ejecución plena de lo que es la sostenibilidad del turismo, ¿no? Hacer mucho énfasis en que en estos momentos pues aquí acudamos realmente a fomentar y apoyar pues a este agricultor local que produce los víveres o tiene una huerta y produce, digamos, pues las verduras y las frutas que a lo mejor se consumen en nuestros hoteles, al de la granja de los huevos, al transportista local, en definitiva, procurar, ¿no?, que en lugar de salir fuera a seguir abasteciéndonos de terceros en otros países, pues que alimentemos y nos alimentemos internamente dentro de esta rueda de sostenibilidad para que seamos parte del engranaje que alimente esta economía denominada economía circular, ¿no? Tenemos que ser conscientes también como profesionales que estamos en este sector y que debemos asimilar que se producirá un cambio en la forma de viajar de las personas. Es decir, de alguna manera estábamos ya muy acostumbrados a que la gente viajaba de manera muy alegre, en lo que se denominaba pues ese turismo de masa, ¿no?, donde básicamente subirse en un avión y trasladarse a cualquier otro país del mundo, además por espacios muy cortos de tiempo, ¿no?, y con un nivel de planificación pues muy reducido, era algo que estaba a la orden del día, ¿no? Era muy asequible comprar un billete de avión para irte, no sé, a cualquier parte del mundo, por lejos que nos pareciera, pero el mundo se había achicado a unos niveles pues básicamente sorprendentes, ¿no? Entonces yo creo que tenemos que tener muy en cuenta y ser conscientes como profesionales que todo esto está cambiando y que va a cambiar, ¿no? Y dicho esto, pues tenemos que entonces conocer, identificar cuáles son los perfiles de estos nuevos viajeros, ¿no? Y una vez que los tengamos identificados, pues tendremos que trabajar y adecuar, obviamente, pues nuestra oferta turística para poder sintonizar y satisfacer con las experiencias que puedan estar buscando, ¿no? Otro tema importante, pues es que, lo decía antes también, pues es trabajar de manera muy concienzuda en la digitalización del producto y de la experiencia. Es decir, hoy en día, más que nunca, todo el mundo quiere estar hiperconectado o estamos hiperconectados y todo el mundo quiere conocer
tiene la capacidad de conocer antes de llegar al lugar, pues qué es lo que va a experimentar, porque vía Instagram, vía Facebook, vía cualquiera de las plataformas que existen hoy en día, donde compartimos en tiempo real, seamless nuestras experiencias, pues permite que la gente sepa muy de antemano qué es lo que se puede encontrar y sepa crearse un criterio para poder elegir qué le gusta y qué no le gusta y qué quisiera conocer y qué quizás no le llame la atención, ¿no? Un factor que es importantísimo, que se agrega como algo que creo que en el nivel del turismo pues nunca nos habíamos parado a tener en cuenta que podía ser una necesidad y una obligación tener presente, pues es la seguridad sanitaria del destino. Es decir, antiguamente, pues sí, es verdad que en según qué destinos o qué países, es saber que teníamos en un polo turístico pues un hospital preparado para que en caso de que alguien se enfermara, pues se le diera una atención puntual y correcta y equiparada a lo mejor a lo que podía conseguir en su país de origen, pues era importante, ¿no? Y de hecho casi todos los países creo que teníamos esto muy bien desarrollado. Pero el hecho ya no es solamente ese, el hecho es que tú tienes que garantizarle ahora al que te visite, sea de donde sea, que en caso de que visitándote, estando contigo en tu país, en tu destino, pueda surgir un brote de este virus, pues tenemos capacidad sanitaria para atenderle correctamente. Y cuando digo capacidad sanitaria, pues lo digo porque en la mayoría de los países del mundo han habido unos grandes colapsos en las clínicas, en los centros de salud, en los hospitales, que realmente pues es lo que, desgraciadamente, y unido a algunos otros factores, que no voy a entrar ahora a mencionar ni debatir, pero hicieron que se perdieran muchas miles y millones de vidas en todo este proceso, ¿no? Igualmente, pues, igual de importante, pues, invertir de alguna manera como profesionales del turismo en sistemas de mercado y en todo lo que tiene que ver con la transformación digital que comentaba antes, en aplicar, o creernos, ¿no?, que el nuevo marketing es la innovación, es decir, todo lo que de alguna manera teníamos estereotipado y veníamos haciendo como una especie de ABC, ¿no?, que era lo que nos funcionaba durante muchos años, y atendiendo sobre todo a este turismo de masas que en muchos destinos era lo que nos alimentaba y nos alimentaba muy bien además, pues hoy en día probablemente ya dejará de existir como lo conocíamos y tenemos que ponernos creativos, ¿no?, como se dice vulgarmente, y tenemos que rompernos ahora mismo los sesos, la cabeza, para salir al mercado con estrategias, con productos, con ideas, con propuestas de experiencias disruptivas, completamente nuevas, que llamen la atención y que hagan que ese nicho de turistas o de personas que tengan capacidad para viajar, pues obviamente se fijen en nosotros y no en otros, ¿no? Y otro tema muy importante que está muy de moda últimamente, pues es el de prodigarnos en el desarrollo de la competencia, ¿no? Al final, siempre habíamos hablado de la competencia, ¿no? Pero hoy en día se habla de la competencia como, digamos, ese factor estratégico, ¿no?, donde, unido a lo que a lo que hablé anteriormente de que trabajar o actuar de manera unilateral no nos lleva a nada, pues la competencia viene a decir lo mismo, pero más desde el plano de la parte, digamos, de negocios empresariales, ¿no? Al final quiere decir que tenemos que establecer sinergias de colaboración y de trabajo con empresas que de alguna manera estén en nuestro sector, que nos ayuden a complementar lo que nosotros podemos no ofrecer, ¿vale?, para que en una relación de ganar-ganar, o sea, en un win-win situation, pues digamos que entre dos empresas o varias empresas podamos hacer pues un pool de negocio que nos permita ser más atractivos para poder dirigirnos al nicho de mercado en el que nos enfoquemos y tengamos una capacidad de competir, pues digamos, con mayores garantías de ser exitosos, ¿no? Así que, bueno, dicho de alguna forma, creo que tenemos en nuestra mano una gran posibilidad de
desarrollar y de trabajar en todo este tipo de, digamos, de situaciones, de estrategias y de puntos para poder salir airosos o lo menos lastimados posibles de esta situación que está teniendo obviamente unas repercusiones y unas consecuencias terribles ahora mismo para todos, ¿no? Y de alguna forma, y básicamente ya terminando, espero no haberme alargado mucho más de la cuenta, quisiera simplemente hablar rápidamente de algo también importante que es la digitalización de nuestro sector turístico. Es decir, es verdad que esto no es algo tampoco tan nuevo, pero también es cierto que en según qué destinos y en según qué empresas, pues la parte, digamos, de digitalización o de la transformación digital, como he hablado antes, pues no era algo que estuviera tan presente o muchos empresarios no entendían como una prioridad todavía, sobre todo a nivel de hacer inversiones al respecto, ¿no? Entonces yo creo que sí que es importante porque de alguna forma es lo que va a marcar, está marcando un antes y un después, y no solamente a nivel del empresario privado, sino inclusive a nivel de gobiernos, porque, por ejemplo, en nuestro caso a nivel de Europa, sobre todo de España y Canarias, pues se ha incorporado temas tan nuevos como la incorporación del pasaporte digital sanitario, que es algo que se desarrolló aquí en Tenerife, en las Islas Canarias, y que, bueno, de alguna manera, pues quiere hacer que se utilice dentro de la Comunidad Económica Europea y sea una especie de documento donde el que viaje de una manera digital pueda acreditar que su salud personal, sobre todo con respecto al tema del COVID, pues está libre, o sea, está limpio, y eso le abra, obviamente, pues el camino en las diferentes fronteras a la hora de transitar por los países, ¿no? Como ya todos sabemos, se está implementando de manera muy precisa y muy puntual la tecnología biométrica, es decir, el reconocimiento sobre todo facial. Nosotros aquí mismo en nuestro hotel hemos puesto para nuestros huéspedes cámaras termodigitales para que cuando lleguen y hagan el check-in, obviamente les tomemos la temperatura de una manera no invasiva, y esto es algo que nunca nos lo habíamos planteado, ¿no? O sea, todo lo que tiene que ver con el tema de Big Data, obviamente la realidad aumentada, la recreación de viajes de manera virtual para que la gente pueda también pues obviamente tener un mejor contacto con el destino. Como no se habla mucho de la tecnología de blockchain, cada día más, muchas empresas ya lo estamos incorporando. A nivel, digamos, también desde las ciudades, pues las ciudades inteligentes, aquí en Canarias estamos trabajando también muy concienzudamente en este tema, y como no, pues la utilización de robots o bots y la aplicación de la inteligencia artificial y del Internet de las cosas como obviamente herramientas de hoy en día francamente básicas e imprescindibles para poder, digamos que facilitar el desarrollo de nuestro negocio, ¿no? Y automatizar al máximo el tiempo pues para rentabilizar. Está claro que de una forma u otra, si bien es cierto que nosotros como factor humano, como personas, pues no vamos a desaparecer y nuestro talento, quizás no sea correcto decir que corre riesgo a nivel de que vayamos a perder nuestros puestos de trabajo, pero sí que es cierto que tenemos que ser muy conscientes de que hay muchos puestos de trabajo dentro de nuestro sector turístico que van a evolucionar y que obviamente van a ser desarrollados o ejecutados, mejor dicho, por máquinas, por elementos digitales, y nosotros como personas tenemos que saber cómo prepararnos para no perder nuestro talento, que nuestro talento se siga utilizando, pero obviamente en el lugar o en la posición correcta, ¿no? Y bueno, con esto básicamente termino, ¿no? Como digo, ser sostenible hoy no es una opción, realmente es una obligación.